Ya está. A ver, vamos a analizar el tema. Página 197 me indican de coherencia y cohesión. Te lo traduzco. Prácticamente es comprensión de lectura. Nada más, comprensión de lectura, donde vamos a ubicar cuál es el tema, el subtema o la idea principal, o también responder algunas preguntas de comprensión, ¿no? Con respecto a la lectura que nos están presentando. Vamos a analizar la parte fundamental, se podría decir, o el interior de un texto, ¿no? ¿Qué cosa debe tener un texto entre líneas? Tal vez nosotros solamente podemos ver o podemos leer lo que nos cuenta el texto, pero no podemos ver cómo está unido, cómo se ha enlazado hasta el otro párrafo o con qué tipo de palabras, con qué tipo de qué verbos ha utilizado o qué géneros ha utilizado, ¿no? Cómo ha enlazado los artículos. Entonces, de repente, eso no lo vemos con claridad, solamente entendemos o interpretamos el mensaje del texto. Eso es lo único que interpretamos, ¿no? Pero no nos damos cuenta cómo está compuesto en sí un texto. Entonces, porque los textos deben tener coherencia, o sea, deben estar ligados, todos deben estar ligados y ser continuos, y deben tener cohesión, o sea, la forma correcta en la que uno debe enlazar las palabras, ¿no? No vas a enlazar los alumnos, ¿no? Tienes que ser los alumnos, o sea, a eso me refiero, el correcto enlace, el correcto uso de la gramática. A ver, entonces vamos a eh, hablar, por ejemplo, aquí coherencia. A ver, todo texto que posee coherencia de modo que lo que se exponga en él pueda ser comprendido por el lector. Por eso un texto tiene coherencia. Porque si estuviese escrito por donde sea, sin un orden cronológico de repente, o con palabras extrañas, o de repente que no tienen nada que ver con el texto, o de repente está en desorden mi texto, entonces no podría entenderlo, ¿no? El lector no podría entenderlo. Entonces es importante que el texto tenga coherencia con lo que está hablando y también con lo que tú puedas entender. Por ejemplo, el otro día fui a comprarme un pantalón, pero cuando llegué a la tienda me gustó también una chaqueta. Al final me decidí por el negro porque es un color que siempre combina con todo. Es casual y a la vez elegante y saca de apuros. Aquí, si me doy cuenta, al otro día fui a comprarme un pantalón. Esta era mi intención. Pero cuando llegué a la tienda me gustó también una chaqueta. Al final me decidí por el negro. Ya, le gustó también una chaqueta. También, pero no dice que al final se compró la chaqueta o el pantalón. Entonces como que ahí falta algo en el texto, ¿no? Falta algo, falta sentido. O sea, dice, al final me decidí por el negro. Pero, ¿por cuál? ¿Negro qué? ¿El pantalón o la chaqueta? ¿Cuál de los dos? No me indica, ¿cierto? Solo me dice, al final me decidí por el negro, porque es un color que siempre combina con todo. Es casual y a la vez elegante y saca de apuros. Pero mi pregunta es, ¿qué cosa es negro? ¿El pantalón o la chaqueta? ¿Cuál de los dos? No me dice en el texto, ¿cierto? Entonces, ¿qué le ha faltado a mi texto? Coherencia. Le ha faltado coherencia, porque acá solamente me dice, ah, ya, mi intención era comprarme un pantalón, pero me gustó una chaqueta. Al final, no te dice si al final qué cosa se compró, si se compró el pantalón o se compró la chaqueta, solo te dice, al final me decidí por el negro, o sea, por el color, pero ¿de cuál de los dos? ¿Del pantalón o de la chaqueta? Entonces, esa idea no la tengo clara, entonces a este texto le falta coherencia y cohesión, le falta, ¿no? No logro entenderlo. Cuando el lector llega a leer esta parte, se da cuenta de que, de la misma pregunta que les estoy haciendo, pues, ¿no? De que falta algo, o sea, falta definir qué cosa es lo que se compró, qué cosa era de color negro. No me explica bien acá el texto cuál de los dos es lo que se compró. Entonces, a este texto le ha faltado coherencia y cohesión. Entonces, ese es el problema que me presenta el texto, ¿no? Dice, ¿qué problema tiene el texto? Se evidencia la falta de sentido, es decir, no tiene coherencia. Ajá. Coherencia. Un texto es coherente si, como lector, soy capaz de encontrarle sentido y distinguir la organización de sus partes. ¿Aquí puedo distinguir la organización de sus partes? No, porque no me doy cuenta o no puedo saber si se trataba de pantalón o de chaqueta, lo que es de color negro. Entonces no puedo distinguir sus partes, no puedo. ¿Por qué? Porque no me está especificando cuál de los dos es. Y si no me lo especifica bien, el lector va a plantearse esa duda. Y al final no se va a saber a qué se refería, ¿no? No se sabe. Tipos de coherencia. La coherencia global es la que gira alrededor del tema central, ¿no? O sea que todo el texto tiene que ver con el tema central. Y la coherencia local
¿qué vendría a ser? Representa la relación existente entre las ideas del texto. O sea, junto ideas, todas las ideas que me bota el texto, y según eso voy a tener que verificar si tiene coherencia, ¿no? En cambio, la coherencia global más abarca el tema central, ¿no? Por ejemplo, si mi tema es los ecosistemas. Entonces, ese es el tema general, ¿no? Pero si mi tema fuese las ideas, o sea, si la coherencia tuviese que ver con las ideas, tendría que ver, ya, los ecosistemas tienen esto, tienen lo otro, o sea, ya detallándolo, ¿no? Cuando se refiere a ideas. En cambio, si me refiero a tema central, coherencia global tiene que ver con todo lo que es el ecosistema, más no con sus ideas. Eso lo hace la coherencia local. Muy bien. Seguimos. Ahora la cohesión. ¿Qué cosa hace la cohesión? No hay tipo de coherencia. Lo que se quiere ver es, en el texto la coherencia y la cohesión es invisible. Lo único que te está pidiendo ahí es que tiene que tener sentido tu texto. Si tu texto tiene sentido, entonces tiene coherencia. O sea, todo tu texto, si logras entender un texto y tiene sentido, si no te deja preguntas sueltas, así como esta de acá, este es un ejemplo, ¿no? Donde tú no sabes qué cosa era negro, o el pantalón o la chaqueta, ahí hay cabos sueltos. Entonces este texto no tiene coherencia. Esa es la coherencia. No es que identifica la coherencia en el texto, no, ese tipo de preguntas no hay, no existe, ¿no? O identifica la cohesión en el texto, tampoco. ¿No? O sea, es algo, coherencia y cohesión es cuando tú ves un texto y de forma global lo puedes entender. Si no te deja algún cabo suelto, como en el texto que acabamos de ver aquí, entonces el texto está completo, tiene coherencia y cohesión. Si no la tuviese, entonces le ha faltado eso. Nada más, eso es lo único. No es que vas a señalar dónde hay coherencia, dónde hay cohesión. No, esa no es la idea. La coherencia y la cohesión es invisible. ¿En qué momento la podemos identificar? Cuando falta algo en el texto que nos ayude a identificar algún momento de lo que nos está hablando nuestro texto, ¿no? De la información de nuestro texto. Ahí lo podemos identificar, pero no es que de tal palabra es hay coherencia, o de tal esto, no, no, así no funciona. Cohesión. Es la propiedad externa de un texto para la cual se relacionan sus elementos para darle coherencia. En otras palabras, es el reflejo lingüístico de la coherencia. Ya ves, por eso te digo que es invisible. O sea, esto no se ve, solo lo vas a entender al momento en el que tú leas un texto y veas que ha faltado algo, o sea, que le ha faltado algo al texto, que le ha faltado alguna idea. Entonces ahí tú te das cuenta que ha faltado coherencia. Y cohesión ya se refiere a lo que te expliqué, ¿no? Anteriormente con respecto a la lingüística. Eso ya tiene que ver a la lingüística, o sea, a los enlaces de palabras, a los enlaces que me ayudan a identificar mejor mi texto. Por ejemplo, en lo que te decía, ¿no? Tú no puedes colocar en un texto los alumnos, no, tiene que ser los alumnos, ¿no? Porque si estás en plural, también tiene que estar en plural. Algo así, ese tipo de cosas es lo que verifica la cohesión, que tanto en la parte de las palabras, ¿no? Que las palabras tienen que estar bien expresadas, bien escritas con respecto al texto. Es más que todo la parte lingüística y también ortográfica. Esa es la cohesión. Y que tiene que enlazarse correctamente con todo el texto, ¿no? Que los enlaces tienen que hacerme entender mi texto. A ver, existen dos formas de cohesión. La léxica, ¿qué vendría a ser? Los mecanismos de cohesión léxica más utilizados son el sinónimo, el hiperónimo, y la sinécdote y la metáfora. A ver, te explico. Cuando tú tienes un texto y de repente hay una palabra que se repite constantemente, que necesariamente tienes que repetirla porque esa es la idea. Para que no suene muy repetitivo, se utiliza un sinónimo, ¿no? Se utiliza un sinónimo. Si, por ejemplo, arriba decía felicidad, la felicidad es lo mejor que me ha pasado, y luego debajo quieres volver a repetir la felicidad, pero ya mucho has hablado de la felicidad, entonces para ya no decir la felicidad, lo cambias por un sinónimo, ¿no? Lo cambias por un sinónimo y abajo continúas ya con el sinónimo. Esta alegría de repente, ¿no? La felicidad es algo que me gusta, punto. Y para no repetir esta felicidad, ¿no? Para no volver a decir lo anterior, dices, esta alegría es importante. Entonces con un sinónimo ya lo cambias. Eso, en este caso, se utilizan los reemplazos léxicos, ¿no? Para que haya cohesión, para que no sea todo monótono ni repetitivo en un texto. Lo mismo también se utiliza el hiperónimo, ¿no? Se cambia el orden de la oración, la sinécdoque y la metáfora, o sea, reemplazo también. Metáfora es lo mismo que cambiar, ¿no? Que reemplazar una palabra por otra para que no suene repetitiva. Gramatical.
Los mecanismos más utilizados son los pronominales y los morfemas, ¿no? Generalmente utilizamos, para no mencionar los nombres, utilizamos de repente un pronombre, ¿no? Como él, la, la es artículo. Él, tú, mi, a esos, los pronombres, ¿no? Los pronominales o pronombres demostrativos también, como este, estos, esas, personales y numerales, ¿no? Los personales como él, tú, mi, los numerales como uno, dos, todo ello, ¿no? Morfemas, aquí es donde te expliqué lo del enlace de los alumnos, ¿no? Tiene que concordar tanto en género como en número, ¿no? Tú no puedes decir los alumnos, tienes que decir los alumnos. O no puedes decir lo alumnos, tampoco, tiene que ser los alumnos, eso es lo correcto. O el alumno, si vas en singular. Entonces tiene que concordar en eso, tanto en género como en número. Muy bien, entonces, para que tú te des cuenta más o menos que coherencia y cohesión es comprensión lectora nada más, o sea, no es nada que ahondar, solamente son conceptos que debes saber para que lo tengas en cuenta, pero no tiene nada que ver con el desarrollo de los ejercicios, o sea, no te van a pedir dónde hay coherencia, dónde hay cohesión, eso no te piden los ejercicios. Prácticamente son ejercicios de comprensión de texto, comprensión lectora, donde si te das cuenta todos los textos están bien redactados, o sea, no hay algún texto que le falte algo, ¿no? Y sobre todo tenemos que analizar cuál vendría a ser el tema y cuál es la respuesta, ¿no? De esta comprensión lectora, o sea, cuál es la respuesta que te pide según la alternativa. Así que vamos a leer. Recuerden que si terminamos antes, normal, nos despedimos, ¿no? Ya saben. Pero vamos a comenzar entonces con la primera pregunta y vamos a analizarla. Texto 1. Presten atención porque es comprensión lectora, básicamente. Se ha comprobado que en los últimos 100 años, la temperatura media del planeta ha aumentado entre 0,3 y 0,6 grados centígrados. Este hecho se ha denominado calentamiento global. El calentamiento global puede deberse a un incremento del efecto invernadero de la atmósfera. Determinados gases contaminantes hacen que ese efecto sea mayor de lo normal y las temperaturas suban demasiado. El principal efecto del calentamiento global son las sequías prolongadas. Estas sequías pueden alterar profundamente el clima de una región y originar procesos de desertización, o sea, se convierte en desierto, ¿no? Se desaparece todo. Como hay sequías, o sea, escasez de agua, las plantas se mueren y todo se convierte en desierto a causa de qué? Del efecto invernadero, ¿no? Del incremento del efecto invernadero y lo cual al final va a producir el calentamiento global, ¿no? Debido al calentamiento global. Muy bien, entonces, ¿cuál vendría a ser el tema? Ya está resuelto. Aquí me hablan de qué. En el texto me está hablando acerca de quién. Este hecho se denomina calentamiento global. Entonces está haciendo énfasis en el tema de calentamiento global. Todo este tema me habla de calentamiento global. Entonces completamos aquí y decimos que el tema central es el calentamiento global. Ese es el tema principal, calentamiento global. La pregunta 2 también la voy a desarrollar yo hasta la 3 para que más o menos vean el modelo, ¿ya? Si bien es cierto, acá hemos identificado que el tema central es calentamiento global porque toda la lectura abarca este tema, ¿no? Me habla del calentamiento global, qué es lo que produce el calentamiento global y cuáles son las consecuencias del calentamiento global, ¿no? Todo eso me dice en el texto. Ahora, ¿cuál vendría a ser un subtema? ¿Qué cosa es el subtema? Del título, un subtítulo. Si el título, por ejemplo, puedes poner tu calentamiento global, entonces en la parte de subtítulo, o sea, ¿qué otro título podrías colocar? Según nuestra lectura, yo te voy a dar acá un pequeño título, ¿no? Porque el subtema es el otro tema, se podría decir un tema adicional. En este caso se ha identificado que el subtema vendría a ser el efecto invernadero, ¿no? El efecto invernadero. Este es el subtema, el efecto invernadero. ¿Qué es lo que sucede? Lo que pasa es que el calentamiento global es el tema general, ¿no? Y luego dice que el calentamiento global se debe, ¿a qué se debe? Al incremento del efecto invernadero en la atmósfera. Entonces, a causa del efecto invernadero es que se produce el calentamiento global. ¿Y qué pasa después con esto? Si se llega a producir el calentamiento global, ¿no? Primero, el efecto invernadero, ¿qué cosa hace? El efecto invernadero, el aumento de calor, ¿qué cosa hace? Hace que haya calentamiento global, ¿no?
¿Y después qué sucede? Y el calentamiento global, ¿cuál es el efecto? Su principal efecto, las sequías. Las sequías. Si hay demasiado calor, no hay lluvias, ¿no? Como a falta de lluvias, no hay ríos, por lo tanto hay sequías. Y eso en consecuencia puede hacer que una región o un espacio determinado presente desertización. O sea, esto que se convierte en desierto, ¿no? A falta de agua, a falta de lluvia, se convierte en desierto. Solamente hay calor por el calentamiento. Ya no hay nubes, no hay lluvia, no hay nada de eso, ¿no? Entonces, básicamente, el subtema vendría a ser el efecto invernadero. El efecto invernadero. Y la idea más importante, ¿cuál vendría a ser? Ya, ahí sí te remontas a todo el texto, a todo el texto. Entonces podríamos decir que la idea sería que el incremento del efecto invernadero produce las sequías, ¿no? El incremento del efecto invernadero, esta ya sería mi idea porque las ideas ya se explican de forma más detallada, ya no son como títulos. El tema y el subtema sí son así, como si fuesen títulos, ¿no? Como parecen títulos. El calentamiento global, el efecto invernadero, parecen títulos. Pero la idea ya es algo del texto que tienes que explicar, o sea, que tienes que dar detalles. Por eso en la idea más importante hemos puesto que el incremento del efecto invernadero produce sequías, ¿no? El incremento del efecto invernadero produce sequías. Muy bien, entonces podríamos colocarlo de esa manera. O también el incremento del efecto invernadero produce el calentamiento global, que luego producirá sequías. También podemos decirlo así, ¿no? Pero en más resumido yo le he puesto el incremento del efecto invernadero produce sequías, ¿no? Ya sequías, ya sabes que con el tiempo eso se convierte en desertización. Muy bien, ahora pasamos al ejercicio 2 y vamos a ver si ya pueden hacerlo ustedes solos. Vamos a comprobar. Texto 2. La Tierra no cesa de atraer las cosas que están en su superficie o en los aires. Cuando desplazamos nuestro cuerpo o cuando tratamos de levantar alguna cosa, sentimos una atracción. La fuerza de esta atracción se llama peso. Decir que un paquete de azúcar pesa 3 kilos es decir que la Tierra lo atrae con una fuerza de 3 kilos. A ver, ¿quién ha identificado el tema? Puede levantar la mano en 1, 2, 3. Puede levantar la mano. Y de ahí le doy pase para que escriba en el chat. ¿Quién ya ha identificado el tema del texto 2? A ver, Diego Moreno, puedes escribir en el chat, porque los micrófonos están apagados. ¿Qué me dices? A ver, ¿qué tema has identificado acá? Fuerza de atracción. Ya, ese es un punto. ¿Alguien tiene otro? A ver, Diego Zambrano. A ver, Diego Zambrano, escríbeme por el chat. ¿Cuál es tu respuesta? A ver, Diego Zambrano. El peso. Ujú, ujú. Ese era el tema. ¿Por qué? Porque fíjate lo que te dice acá. El tema era el peso. Acá dice, la fuerza de esta atracción se llama, ¿cómo se llama? Peso. Ujú. La fuerza de esta atracción se llama peso. Entonces, ¿de qué me ha estado hablando todo el tema? Del peso. Este es el nombre del tema, el peso. Ese es el nombre del tema. Entonces, completamos. El peso. Si te fijas en el internet, fuerza de atracción es otra cosa. No, pero o sea, sí, la fuerza de la atracción se llama peso. Acá estaba el nombre, estaba específico. Entonces, básicamente la clave es peso, ¿no? Peso. A ver, la idea principal, o sea, ya vas a desarrollar tu tema. Explícame tu tema. A ver, cualquiera de ustedes a la cuenta de 3, 1, 2, 3, cualquiera. ¿Cuál vendría a ser la idea principal? O sea, al tema, explícalo, detállalo. Dentro de la idea principal tienes que mencionar al tema, ojo, y tienes que desarrollarlo. A ver, Diego Zambrano, ¿cuál sería tu tema, tu idea principal? A ver, explícamelo por el chat, te estoy observando. A ver. Idea principal. Si bien es cierto, en el anterior también teníamos que incluirlo, ¿no? Idea más importante, el incremento del efecto invernadero produce el calentamiento global, ¿no? Podemos colocar eso.
en la 3, en la pregunta 3, el incremento del efecto invernadero produce el calentamiento global o sequías en todo caso, ¿no? Para mencionar también el tema. A ver, ¿qué me dice en la 5? Idea principal, el peso produce una atracción. Ya, podría ser, pero vamos a desarrollarlo un poquito más, ¿ya? Podríamos colocar, se llama peso a la atracción que ejerce la Tierra sobre las cosas. Entonces te faltó ese pequeño detalle, ¿no? O sea, el peso es la atracción que ejerce la Tierra sobre las cosas. ¿M? Entonces, claro, está bien, tu punto de vista está bien, solo que faltó un poquitito más de palabras, ¿no? Para desarrollarlo de forma completa. Entonces, en la 4 ponemos el peso y en la 5 ponemos el peso es la atracción que ejerce la Tierra sobre las cosas. El peso es la atracción que ejerce la Tierra sobre las cosas. Ya completaron, ¿no? Entonces, en la 1 es calentamiento global. En la 2 es el efecto invernadero. En la 3 es el incremento del efecto invernadero produce el calentamiento global o sequías. En la 4 es el peso y en la 5 es el peso es la atracción que ejerce la Tierra sobre las cosas. Estoy grabando, ¿no? Sí, ¿no? A ver, creo que me he olvidado de grabar. Ah, no, sí se está grabando. Sí se está grabando. Uy, ya me asusté ya. No hay problema. Muy bien, entonces ese vendría a ser el desarrollo prácticamente de este punto. A partir de la siguiente pregunta, ya todo es deducción. Vamos a reemplazar por sinónimos, nada más. A ver, comprueba tu precisión lingüística, reemplaza la palabra resaltada con una que esté en el recuadro sin cambiar el contexto de cada oración. O sea, no puedes cambiar ninguna de estas palabras que te estoy subrayando. No las puedes cambiar. Solamente cambia arrugarse, cámbiala por otra, pero que tenga que ver con no deben y frente a los problemas. Tenga que ver con eso, sin necesidad de modificarlas, de modificar el no deben y de modificar frente a los problemas. No modifiques para nada esas que están subrayadas. Solamente cambia arrugarse y que tenga sentido, ¿no? No deben arrugarse frente a los problemas, ¿no? ¿Qué cosa es lo que te quiere decir? No deben arrugarse frente a los problemas. Algo de no debes tener miedo, ¿no? Entonces, ¿por qué palabra del recuadro debo cambiarla? A ver, ahora sí voy a preguntar uno por uno y la pregunta va para Alexander Rodríguez. Recuerden que he deshabilitado los micrófonos, así que todo va a ser a través del chat y por ahí los estoy leyendo. A ver, Alexander Rodríguez. No deben arrugarse frente a los problemas, ¿no? O sea, no deben sentir miedo. ¿Por qué palabra del recuadro lo cambio? Por consistente, por insubordinación, por amilanarse, por rinden, por ileso, por alabar. ¿Por cuál? Recuerda que no puedes cambiarlo por ningún derivado, solamente mantén la palabra tal cual está en el recuadro. ¿Con cuál encaja mejor? Y tanto en el significado. ¿Ya lo tienes, Alexander Rodríguez? En la 6. ¿Por qué palabras del recuadro cambio a arrugarse? ¿Por cuál? Ahí está el recuadro. Consistente, insubordinación, amilanarse, rinden, ileso, alabar. No puedes cambiar por algún derivado, ¿no? Por ejemplo, rinden, rendirse, no puedes cambiarlo. Tienes que mantener rinden. Y por eso te está pidiendo que tiene que tener coherencia. ¿Ya ves? Esa es la coherencia. Cuando tiene que mantenerse y no cambiar el sentido de lo demás. Entonces prácticamente eso no es para evaluar, pues es algo que no lo podemos ver a simple vista, tenemos que analizarlo. A ver, no tiene la respuesta, mucho está demorando, pasamos a Alison. A ver, Alison, ¿por qué palabra del recuadro cambio a arrugarse? Alison, Alison Paucar, ¿ya lo tienes? Alison, ¿no está Alison? Pasamos a otro usuario entonces. Ya, Andrea Magin. Andrea Magin, ¿por qué otra palabra cambio? A la palabra arrugarse. En vez de arrugarse, ¿qué puedo decir? Andrea Magin, ¿ya lo tienes? Andrea. A ver, dime. Acá dice, no deben arrugarse frente a los problemas. En vez de arrugarse, ¿qué puedo decir? Fíjate en cualquiera de las palabras del recuadro, de este cuadro que está aquí. Cámbiala por una de ellas, pero que no cambie el sentido de la oración. O sea, que no cambie ninguna de estas palabras que están subrayadas. Ni tampoco de la que está aquí en el recuadro. Solamente cambia arrugarse.
Eso es lo único que tienes que modificar. ¿Por cuál de las del recuadro lo cambio? ¿Ya lo tienes? Amilanarse, claro, obvio, por eso no cambia, pues. No deben amilanarse frente a los problemas. He cambiado no deben, he cambiado frente a los problemas, no, solamente he cambiado a arrugarse. Y además arrugarse termina en arse, entonces por lo tanto la palabra que lo reemplace también debe terminar en prácticamente lo mismo o parecido, ¿no? O que básicamente tenga coherencia con lo que le sigue al texto. Entonces la clave correcta aquí es amilanarse, complétenlo. No deben amilanarse frente a los problemas. Y si tú te fijas en el diccionario, amilanarse es como lo mismo, ¿no? Arrugarse, rendirse, o sea, de que no debes rendirte, o sea, que no te debe dar miedo. Eso significa amilanarse, ¿no? No sentir temor. Entonces lo mismo pasa aquí, ¿no? Amilanarse es en la 6. Ahora, eliminamos amilanarse porque ya está. Ahora con lo que nos queda. Aquel juez fue sancionado por desacato. En vez de colocar desacato, ¿qué puedo colocar? Ya, ahora no se estén fijando allá lo que termina en ato, ato, ato. No, tampoco. Sino que si sacas desacato, puedes reemplazarlo por otro y que tenga que ver con la oración. Eso le toca a Ángel Rolando Casas. ¿Cuál es tu clave? En la 7. A ver, te leo por el chat. Los micrófonos están apagados. Te leo por el chat. A ver, Ángel Rolando Casas. ¿Por qué palabra cambio a desacato? A milanarse ya está. Me queda ahí consistente, insubordinación, rinden, ileso, alabar. Insubordinación, claro. Desobedecer órdenes es insubordinación, desacato también. Entonces son sinónimos. Entonces aquel juez fue sancionado por insubordinación, por no obedecer las órdenes, por desacatar las órdenes, ¿no? Entonces a desacato lo puedo cambiar por insubordinación. Y hay coherencia en mi texto, ¿no? Porque no he puesto, por ejemplo, aquel juez fue sancionado por rinden. Por rinden, ¿encaja? No, no encaja, o sea, no tiene sentido mi texto. Entonces ahí faltaría coherencia. Pero si coloco insubordinación, ahí sí hay coherencia. Entonces esa es la coherencia y la cohesión, donde tiene que encajar. A ver, 8. El oro es más macizo que el aluminio. ¿Por qué cambio macizo? Tengo consistente, rinden, ileso y alabar. Eso le toca a ver, Antonio Becerra Vargas. ¿Está? Antonio Becerra Vargas. ¿Está o no está? Si no, para pasar a otro alumno. Acá hay varios que quieren participar. Antonio Becerra Vargas. ¿Por qué cambio a macizo? El oro es más macizo que el aluminio. ¿Por cuál cambio? Ya utilicé amilanarse, ya utilicé insubordinación. Estarán copiando junto conmigo, ¿no? Ya, te leo por el chat. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Por quién reemplazo a macizo? A ver, Antonio. ¿Por qué reemplazo a macizo? Consistente, ajá, muy bien. El oro es más consistente que el aluminio, ajá. Por consistente, muy bien, respuesta correcta. Pasamos a la 9 y creo que solamente falta, a ver, faltan, no, falta todavía, ¿no? Pensé que ese era lo último. Ya, 9. No se cansó de elogiar a su enamorada. ¿Por qué cambio a elogiar? A elogiar, perdón. Eso le toca a Caroline Chire. A ver, Caroline, ¿cuál es tu respuesta? No se cansó de elogiar a su enamorada. Tienes rinden, ileso, alabar, muy bien. No se cansó de alabar a su enamorada. Y si te das cuenta, son sinónimos, ¿no? ¿Y he cambiado el sentido de la oración? No, no he tocado para nada, no se cansó de ni a su enamorada. Y he cambiado elogiar, pero no le he cambiado por ningún derivado, ni por alabanza, ni por alabable, nada. Alabar, tal cual, no se ha cambiado nada, ¿no? Y lo colocamos ahí en la 9. Vamos a la 10. A la 10. Tuvo un accidente, pero quedó sano sin ninguna lesión. En vez de sano, ¿qué podemos colocar según el cuadro? A ver, vamos a preguntarle a Cheyenne Flores. Cheyenne Flores. A ver, Cheyenne, ¿qué colocamos ahí en vez de sano? Cheyenne.
Esperamos tu respuesta. El cuadrito está ahí en tu libro. Te quedan solo dos palabras, ¿no? Dos palabras por responder. Ileso, muy bien, ileso. Tuvo un accidente, pero quedó ileso sin ninguna lesión. Ajá, y encaja, y te das cuenta que vienen a ser lo mismo, ¿no? Son sinónimos. Y obviamente la 11 la hago yo, pues porque ya es lo último que queda, pues. Los esclavos se doblegan ante la presencia de los romanos, o sea, los esclavos se rinden, ¿no? Doblegarse, rendirse, y es lo mismo, son sinónimos. Los esclavos se rinden ante la presencia de los romanos, entonces completamos aquí con rinden. Vamos con el texto 3 y vamos a darle una leída. A ver, un ratico. Ya, texto 3. Los cuentistas inexpertos suelen caer en la ilusión de imaginar que les bastará escribir lisa y llanamente un tema que los ha conmovido, para conmover a su turno a los lectores. Incurren en la ingenuidad de aquel que encuentra bellísimo a su hijo y da por supuesto que los demás lo ven igualmente bello. Con el tiempo, con los fracasos, el cuentista capaz de superar esa primera etapa ingenua aprende que en la literatura no bastan las buenas intenciones. Descubre que para volver a creer en el lector es necesario un oficio de escritor y que ese oficio consiste, entre muchas cosas, en lograr ese clima propio de todo gran cuento, que obliga a seguir leyéndolo, que atrapa la atención, que aísla al lector de todo lo que le rodea para después, terminado el cuento, volver a conectarlo con su circunstancia de una manera nueva, enriquecida, más honda o más hermosa. Y la única forma que se puede conseguir ese secuestro momentáneo del lector es mediante un estilo basado en la intensidad y la tensión, un estilo en el que los elementos formales y expresivos se ajusten, sin la menor concesión a la índole del tema, le den su forma visual y auditiva más penetrante y original, lo vuelvan único, inolvidable, lo fijen para siempre en su tiempo y en su ambiente y en su sentido más primordial. Aquí me está hablando acerca de los cuentistas inexpertos. ¿Quiénes son los cuentistas inexpertos? Aquellas personas que recién inician en el mundo de la escritura, se podría decir, ¿no? De convertirse en escritores, ¿no? Si no tienes mucha experiencia, obviamente que te van a decir que eres un inexperto porque no has desarrollado todavía los patrones necesarios o las características necesarias para ser llamado todo un escritor experto, uno que sabe cómo vender libros, cómo no solamente eso, sino cómo forjar la imaginación de las personas que lo leen, cómo mantener la atención de sus lectores, ¿no? Eso es lo que hace un gran escritor o un gran cuentista, ¿no? Pero acá nos habla acerca de los que son inexpertos, o sea, de los que recién empiezan prácticamente, o los que no han tenido suficiente experiencia o no han escrito demasiados cuentos. Los cuentistas inexpertos suelen al principio, ¿no? Cuando están iniciándose, cuando empiezan a escribir su primera obra, su primer cuento, suelen caer en la ilusión, porque ellos imaginan que basta con escribir algo que a ellos los ha conmovido, ¿no? Y ellos imaginan de que algo que le ha conmovido también va a conmover a los lectores, a la gente que va a leer su cuento, ¿no? Pero ese es un error, porque lo que te conmueve a ti tal vez no me conmueva a mí, o viceversa, ¿no? No necesariamente todo lo que me conmueve a mí va a ser conmovedor para todas las personas. Por ejemplo, a ti Coco te hizo llorar. Coco, la película, a mí no me hizo llorar. Entonces, por eso te digo, lo mismo que te conmueve a ti no puede conmoverme a mí. Entonces, no es lo mismo. Entonces, generalmente los cuentistas piensan eso. Allá, recuerdan algo o tienen una idea que les parece conmovedora, creen que el público va a sentir lo mismo que ellos. Entonces, eso es lo que causa la inexperiencia de los primeros escritores. O sea, cuando recién empiezas, ¿no? Siempre vas a pensar o vas a tener ideas cerradas. Pero ahí es donde uno se da cuenta que para ser escritor no es cualquier cosa, tienes que llevar un estudio, nos dice, o sea, es más que todo un oficio el ser escritor, es un oficio, entonces el oficio que requiere de aprendizaje, aprendizaje, estudio. Entonces todo eso tiene que ver con que uno tiene que prepararse, o sea, no solamente buscar conmover, que algo que te conmueva al público, sino que
analizar ya, esto me conmueve, pero de repente al público no le conmueve esta parte o de repente al público no le gusta esta parte, entonces puedo modificarlo de la siguiente manera y hacerlo más conmovedor aún o de repente puedo quitar esto, entonces ahí ya empieza el análisis, ¿no? Cuando ya uno tiene la experiencia suficiente y ya aprende de sus errores. ¿Qué más nos dice? La idea de una buena, un buen cuento, una buena obra, todo ello, es que el lector termine leyéndolo sin parar, o sea, que lee unas líneas o lee un capítulo y quiera continuar, o sea, que le dé ganas de continuar con la lectura. Ahí el lector ya comienza a aislarse, ¿no? Así como tú te aíslas cuando empiezas a hacer tus tareas, no conoces a nadie y empiezas a hacer tus tareas, entonces eso es aislarse, ¿no? Lo mismo pasa, el lector, la persona que va a leer el cuento, de repente ya está empezando a ver que ese cuento está atractivo, ¿no? Está bueno el cuento, entonces ya no puede dejar de leer, ya está en su mundo, se encierra en su cuarto y se pone a leer, ¿no? Prácticamente la lectura lo secuestra un momento en forma metafórica. Entonces ahí nos dice que con el tiempo ellos van aprendiendo, ¿no? Para no olvidar el sentido primordial que tienen la escritura de textos. Y no solamente eso, sino que comparan también la, el pensamiento de los cuentistas inexpertos con lo que piensa una madre, ¿no? Nos dice que de repente para la madre su hijo es lo mejor del mundo, ¿no? Piensa que su hijo es lo máximo, que es hermoso, que es que no, con él nadie se meta, no, mi hijo no ha hecho nada, no es culpable, él no ha hecho nada. Entonces, así piensan, ¿no? Pero para los demás no es la misma percepción. Sin embargo, la madre piensa que los demás también lo ven de esa manera, de la misma manera que lo ve ella. Entonces, así nos comparan el hecho de el pensamiento de un cuentista inexperto con lo que opina una madre de su hijo. Entonces están en el mismo nivel de pensamiento, se podría decir, ¿no? Tienen la misma idea prácticamente asociada. Entonces, con lo que te acabo de explicar, yo creo que ya es más que suficiente para que me respondas la 12. Uy, ya nos falta poco, ¿no? 12, 13, 14, 15 y terminamos. No me digas. ¿Y qué hora es? Uy, vamos a terminar media hora antes. Ya, a ver, son 12 ejercicios, o sea, acá termina. Dime, acá termina. Confírmenme. ¿Qué? Entonces no hay esto, no hay la 13, no hay la 14 y no hay la 15. ¡Ah! No. Entonces, ¿qué? Vamos a terminar con una hora antes, con media hora antes. Para mí normal, ¿ah? Depende de ustedes. Ya, a ver, entonces vamos a responder la pregunta 12. ¿Qué afirma el autor sobre los cuentistas inexpertos? A ver, ¿piensan que aquello que los ha conmovido también lo hará con los lectores? ¿Eso piensan los cuentistas inexpertos? No lo sé. ¿Son como las personas que encuentran bellísimos a sus hijos y dan por supuesto que los demás lo verán así? ¿Eso piensan los cuentistas inexpertos? No lo sé. ¿Superan su etapa ingenua con el tiempo? ¿Eso pasa con los cuentistas inexpertos? No lo sé. A ver, vamos a preguntárselo a el usuario. A ver, Diego Moreno, ¿cuál sería tu respuesta aquí en la 12? ¿Cuál sería tu respuesta? La 2 me dice, la 2 solo la 2 o sea, son como las personas que encuentran bellísimos a sus hijos, claro, esto es lo que piensan los cuentistas inexpertos, pero no solamente piensan esto, también piensan que aquello que los ha conmovido también hará conmover a los lectores, esto también piensan. Y también nos dice el texto que superan su etapa ingenua, o sea, van a superar estos dos pensamientos anteriores, van a superarlos con el tiempo. Entonces, ¿cuál era la clave? La de todas. Todas estas afirmaciones son las que piensa el autor de los cuentistas inexpertos. Todo esto es correcto, los tres son correctos. Entonces, la clave correcta era la D. Clave correcta, la D. Entonces, como me dicen que ya no hay más, que nos retiramos. No, vamos a analizar entonces acá juntos, ¿ya? En lo que pueden ver, porque solamente faltan tres, así que igual nos va a sobrar el tiempo. A ver, la 13 es lo que, igualito, tiene que ver con la lectura anterior, así que vamos a analizarla. Al referirse a lo que un cuento realiza con el lector,
Cortázar, o sea, el que escribió este análisis de los cuentistas inexpertos, Cortázar dice figuradamente que, ¿qué cosa es lo que nos está diciendo acerca del texto anterior? A ver, eso le toca a Diego Zambrano. A ver, Diego Zambrano, ¿cuál sería tu clave? Acá está. Un ratito. Un ratito. Ahí está. 13. La pregunta 13. ¿Cuál sería tu clave, Diego Zambrano? Voy a agrandarlo para que lo veas. A ver, a ver, a ver. Ya, ahí. Ahí suficiente, ¿no? ¿Cuál sería tu clave? Al referirse a lo que un cuento realiza con el lector, Cortázar es, ¿no? A Cortázar dice figuradamente que, a ver, su compañero me dice la E. Vamos a ver si era la E, Cortázar. A ver, Cortázar, todas, ¿eh? Parece que sí, ¿ah? Parece que sí. Cortázar, a ver. Lo obliga a seguir leyéndolo que atrapa la atención, ¿sí? Ajá. Dice, al referirse a lo que un cuento realiza con el lector, ¿qué hace un cuento con el lector? ¿Qué hace, según Cortázar? Lo obliga a seguir leyéndolo, o sea, atrapa su atención, ¿correcto? La aísla de todo lo que lo rodea, correcto, eso es lo que les mencioné, y lo secuestra momentáneamente, correcto, entonces serían todas estas son correctas. Clave la E, clave la E. Pasamos al texto 4 y obsérvenlo junto conmigo ya que ustedes no lo tienen en el libro, pero vamos a terminar de analizar esto para que más o menos se familiaricen con las preguntas que van a venir en el... Uy, si no estaba eso, eso lo hubiera puesto en la ficha, ¿no? Yo no sabía, porque para la ficha he tenido que buscar de dónde sacar, porque pensé que esto sí había. A ver, texto 4. Un ser diminuto se posaba en las flores y recordé que las mariposas perciben el sabor de las plantas de una manera muy peculiar. Ellas tienen el sentido del gusto en las patas, cuando se apoyan sobre las flores, hojas u otras superficies. Perciben el sabor, la textura y la temperatura de las mismas. Volvemos a repetir, no, falta todavía, ¿no? Falta aquí. Arriba, dice, las mariposas son muy bellas y frágiles. Cabe señalar que hay muchas variedades y todas son hermosas y adornan los jardines en la época de primavera. A ver, dice, ¿qué idea es señalada en el texto? Vamos a volver a leerlo, presten atención. Voy a volver a leerlo, dice. Un ser diminuto se posaba en las flores y recordé que las mariposas perciben el sabor de las plantas de una manera muy peculiar. ¿Cómo lo hacen? Ellas tienen el sentido del gusto en las patas. Las mariposas perciben el gusto en las patas, no en la boca. Cuando se apoyan sobre las flores, hojas u otras superficies, perciben el sabor, la textura, la temperatura de las mismas. Las mariposas no detectan el gusto por la boca, sino por las patas. Las mariposas son muy bellas y frágiles. Cabe señalar que hay muchas variedades y todas son hermosas y adornan los jardines en la época de primavera. Según ese texto, ¿qué idea es señalada en el texto? ¿Qué idea? Ahí tienes las alternativas. Indícame tu respuesta. Esto le toca a Jaciel Valdivieso. A ver, por el chat, escribe por el chat. Todos ahora me van a escribir por el chat. Porque ya el micrófono yo lo he deshabilitado. ¿Cuál sería tu clave en la 14? Según el texto que acabo de leer. Está fácil, ¿ah? Está súper fácil. ¿Ya la tienes? Jaciel, pregunta 14. Si demoran, paso a otro usuario. Ya, está demorando mucho y la pregunta de verdad que está súper fácil. A ver, Jocelyn Ramón, ya tienes tu clave. ¿Qué ideas del texto está ahí en las alternativas? ¿Qué idea que menciona el texto está entre las alternativas? Ya, Jocelyn. ¿Cuál sería tu clave? Por eso han tenido que prestar atención a la lectura. Eso no está en el libro, pero es lo que yo tengo, así que vamos a terminarlo porque solamente son 15, así que falta poco, nada más. Falta uno más y terminamos igual, pues. ¿Ya lo tienes, Jocelyn? ¿Qué idea la B me dice? Claro, pues, o sea, ni pensarlo. ¿Para qué piensan mucho?
Dice, la primavera es una época muy calurosa, ya de eso no me habla el texto. ¿Las mariposas tienen el sentido del gusto en las patas? Sí, de eso me ha hablado el texto. ¿Las mariposas vuelan alto? No me dice eso el texto. El sentido del gusto pertenece a todos los insectos, me está hablando de las mariposas, no de todos los insectos. Hay pocas variedades de mariposa, el texto dice que hay muchas variedades de mariposas, entonces la idea correcta es la B. Allá te llamaron. Muy bien. En la 15 creo que ya está la respuesta, ya la mostré, creo que ya la vieron, pero está súper fácil, pues ya sería el colmo, ¿no? El texto trata principalmente ¿sobre quién? Sobre la mariposa, sobre perciben el sabor, sobre el sentido del gusto, sobre ser pequeños, sobre ser frágiles, ¿sobre qué? ¿Sobre qué? Sobre la mariposa, pues fácil, ya está, listo, cerrado. Muy bien, vamos a ver, ya que hemos terminado nuestro libro de clase, ¿alguien me ha escrito? A ver. Vamos a pasar con lo que corresponde básicamente a lo que va a venir en las preguntas de la ficha virtual, porque creo que hay textos ahí un poco complejos. Entonces, coherencia y cohesión básicamente se asocia a la comprensión de lectora, nada más, a la comprensión de lectura, perdón. Es comprensión de lectura, así que no se hagan bolas. A ver, esto va a estar publicado a partir de las 2, así que no hay problema. Coherencia y cohesión. Esta es la ficha que van a tener que resolver. A ver. Voy a habilitar las preguntas. Ya. Tenemos acá un texto, ¿no? Acerca de la bestia. Y aquí, en lo que tienes que fijarte es en el enunciado correcto, ¿ah? Por ejemplo, si acá en el texto te dice era era un diario peruano, si te dice eso en el texto, y en las alternativas te dice era un diario chileno, entonces, ¿qué es? ¿Correcto o incorrecto? Incorrecto, pues, porque en el texto decía peruano y en las alternativas dice chileno. Entonces, tienes que fijarte más que todo en ese tipo de preguntas, ¿de acuerdo? En ese tipo de preguntas. Si, por ejemplo, en el texto te dice, él es un matemático importante, y en las alternativas te dice, él es un astrónomo importante. Entonces, ¿correcto o incorrecto? Incorrecto, porque en el texto decía que era matemático, ¿no? No decía que era astrónomo. Entonces, tienes que fijarte en esos pequeños detalles, y de esa manera vas a poder desarrollar oportunamente los textos, ¿ya? Los textos. Tiene preguntas así de la misma forma en la que hemos realizado. Por ejemplo, ¿es un dato falso? Para este tipo de textos yo te recomiendo que utilices el falso y el verdadero. Por ejemplo, lees el primer enunciado, si es falso, colocas falso. Si el segundo es verdadero, colocas verdadero. Si el tercero es verdadero, colocas verdadero, ¿no? Entonces, ¿cuál te salió falso? Ah, el primero me salió falso. ¿Alguien más te salió falso? Ah, no, ninguno más me salió falso. Entonces, al que te salga falso, eso sería la respuesta, ¿no? Para que no te confundas mucho, esa sería una propuesta. Luego, la foto que aparecía en el diario era básicamente, o sea, no es que acá tiene que haber una foto en mi texto, sino que en el texto habla acerca de una foto. Era básicamente de qué. Entonces ahí respondes. Luego tienes un segundo texto que me habla acerca de Albert Einstein. Aquí también hay preguntas de ¿cuál es incorrecto? Entonces haces lo mismo que verdadero o falso, ¿no? Correcto o incorrecto. Y el que te salga incorrecto, esa es la respuesta. Si te salgan dos incorrectos o todos incorrectos, no lo sé. El texto 3 también tenemos, es una lectura ya un poquito más compleja, tienes que analizar detalle por detalle, ¿no? Si por ejemplo arriba te dice que son 100 personas y en las alternativas te dice que son 5 personas, entonces como que ya hay un desbalance, ¿no? O si te dice hay 100 personas, de las 100 personas hay 40 personas que se dedican a esto y hay 50 personas y hay 60 personas que hacen lo otro, pero en la alternativa te dice, hay 40 personas de forma general. ¿Era de forma general? No, eran 40 personas que se dedicaban a cierta cosa. En la forma general eran 100. Entonces, en eso también tienes que darte cuenta. ¿Ya? Entonces, fíjate bien en el texto para que no te confundas al momento de responder las preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería todo por la introducción que les tengo que hacer acerca del texto que va a venir en su ficha virtual. Recuerden que a partir de las 2 ya está activado. No olviden los que faltan
Voy a dar plazo hasta el día de hoy. Los que faltan mandarme la parte de tipos de coma, acá tienen, ¿no? Esta parte de la tarea no me carga. No sé si lo habrán vuelto a subir acá. Aquí ya no se sube, ¿ah? Aquí ya no. O de repente, incluso a los que no han mandado nada, pues no, a los que no estaban decididos a no enviar, pueden enviarlo, ¿no? No hay problema. Voy a dejar este tiempo hasta hoy, porque ya había dicho que ayer solo me mandaran las fotos. Pero hoy voy a volver a revisarlo en la noche a las 7 para verificar quiénes más lo han llenado en la parte de lenguaje, tipos de coma, aquí en la última publicación de tarea, no en la anterior, porque aquí ya no se puede subir nada. O sea, no puedo cargarlo, no carga. En cambio, aquí en la última publicación sí está cargando normal, ¿no? Y ahí están las personas que me han entregado. Los alumnos que han presentado tipos de coma en la publicación anterior, vuélvanlo a subir en esta nueva publicación de tipos de coma. Por favor, porque como verán, no me está cargando. No carga con nada, creo que es error del sistema. Así que vuélvanlo a subir así como lo han hecho el día de ayer. Excelente. A mí me gusta cuando los alumnos son cumplidos, atentos y cumplen lo que tienen que hacer, pues, ¿no? Son responsables. Así me gusta, ¿no? Entonces ahí da gusto trabajar, da gusto cuando tu ficha, o sea, cuando mi registro se llena, cuando está lleno da gusto. Cuando está vacío, yo digo, ¿qué está pasando con este alumno? No hace nada, nada hace y está presente en clase, ¿ah? Ya más o menos ya sabrán, vayan adelantándole a sus padres que van a jalar a esos alumnos que no me han presentado nada. Vayan diciéndole porque al final yo no quiero reclamos, o sea, yo no voy a atender a nadie, es responsabilidad de ustedes, ya están en secundaria, no son niñitos de primero de primaria ni de segundo que todavía necesitan ahí a que la mamá mire su cuaderno y todo eso. Secundaria ya no, secundaria ya es otra cosa. Ya, pues, si no, ¿cuándo van a madurar, no? Si están esperando que las personas les den órdenes, si están esperando que los castiguen todavía o que les den su respectivo, ¿no? Entonces, si están esperando eso, no sé qué van a esperar después. Cada uno ya tiene que hacerse responsable de sus trabajos y de sus tareas. Entonces, más o menos vayan adelantando, vayan diciéndole los que ya más o menos saben que van a jalar porque no me han presentado ninguna de las tareas, ninguna de las prácticas, ya vayan diciendo que sí van a jalar por su irresponsabilidad. Háganse responsables también de sus actos, ya al menos en algo háganse responsables. Entonces, ya vayan adelantándole a sus padres que son los posibles eh, personajes que van a jalar, ¿no? Y hay algunos que todavía están en la cuerda floja o están entre sí y no. Si es que continúan presentando tareas completas, puede que logren cambiar ese 10 por un 11. A lo máximo que pueden subir es a un 11, más ya no. Porque ya no les alcanzaría, o sea, jugando con las matemáticas, ¿no? Así, de esta manera se los digo. Entonces, los demás, los que están cumpliendo, no se detengan, sigan hasta el final, porque ese 18 que puedes tener en promedio, si dejas de cumplir, ya probé, diciendo, ese 18 que tenías en promedio se va a convertir en un 15 o en un 14, ¿no? Si dejas de presentar las últimas tareas. Entonces, los que siguen mandando, continúen hasta el final. Todo lo que tú empiezas tienes que terminarlo siempre. Nunca lo dejes a medias. Sea lo que se empieza se termina. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, eso sería todo. Al final no quiero reclamos, ¿ah? Por eso yo les digo a primera hora, siempre les digo, tú no estás presentando, tú no me presentas, tú estás así. En todo caso, si hubiese un error, ahí me corrigen, no, no, Miss, yo sí le presenté. Entonces, y si es error tuyo, yo te hago ver, no, mira, acá está, no me has presentado, o te has equivocado, me has mandado aquí y aquí no me has mandado. Y lo discutimos, ¿no? Y normal y ahí corregimos también, si es que el error es mío o el error es tuyo. Entonces, por eso siempre a primera hora estoy diciéndoles las notas, eso ya lo saben, es mi modalidad de trabajo, con la intención de que se pongan las pilas y me presenten, pues, ¿no? Y ha funcionado, porque hay alumnos que no me presentaron la primera tarea, ¿no? Porque dijeron, ya al final le presento, ¿no? ¿Quién sabe qué habrán pensado? Pero como vieron que ahí estaba su 08 bien puesto, a partir de la segunda ya comenzaron hasta el final. A partir de la segunda comenzaron. Los que todavía hasta la segunda dudaban de que de verdad estaba poniendo 08, ya a partir de la tercera hasta el final ya comenzaron, ¿no? Pero hay alumnos que hasta el momento está todo vacío, todo vacío. Y también hay alumnos que insisten en presentarme incompleto, ¿no? Me presentan solo el libro de tareas o solamente me presentan el libro o el otro libro o solamente el cuaderno, nada más, pero los tres completos nunca me presentan. Hay casos también. Recuerden que eso te puede perjudicar en los promedios, ¿no? Porque no es lo mismo tener un 18 o promediar un 18 o con promediar un 14, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo promediarlo con un 12, ¿no? Muy bien.
Entonces ya nos despedimos y ahora sí, ya pueden colgar porque ya hemos terminado la clase, ¿no? Ya pueden colgar. Ya pueden colgar. Nos vemos. Chao, adiós.